hasta pena nos dan que actúen de esa manera. Te parece ser que el enemigo lo tenemos en el Poder Judicial, ¿no? Hey, ¿cómo estamos, mis tigres y tigresas? Estamos aquí de vuelta en el Tigre Nacional. Estamos viviendo momentos críticos porque el presidente Andrés Manuel López Obrador debe intervenir, ya que en la mañanera de ayer se dio el caso de que la Secretaría de Marina, por medio de su titular, mencionó que están hartos del Poder Judicial, ya que parece ser que viven un constante encontronazo con este poder y que no se sienten respaldados, además de estar arriesgando constantemente su vida en contra de los grupos de la delincuencia, y en este caso también en el que la Suprema Corte y el Poder Judicial les esté diga y diga qué cosas son las que hay que hacer o que los estén culpando de ciertos actos, por lo que se viene y tenemos el miedo de que se llegara a plantear un golpe de Estado en contra del Estado mexicano, lo que AMLO debe de responder, porque al estar el ejército y las Fuerzas Armadas a cargo de tantos proyectos, por la confianza que tiene Andrés Manuel, también es un arma de doble filo, porque también tenemos el riesgo de que estos mismos se puedan rebelar, y esto lo hemos visto muy claramente en países latinoamericanos. Así que vámonos con la información, mi gente. Vámonos, suscríbanse al canal antes, activen la campana de notificaciones para que les llegue toda la carnita, se la pongan en un taco y un bocado, estén informados de todo lo que está pasando aquí en nuestro México. Y vean, esta es la nota, mi gente. Parece que el enemigo lo tenemos en el Poder Judicial, denuncia el secretario de Marina. Bastante grave esta acusación. No hay que pasar a la ligera este punto. Fíjense, el secretario de Marina denunció que parece ser que el enemigo lo tenemos en el Poder Judicial por la poca ayuda de jueces ante estas cuestiones que aquí vienen señaladas y ahorita lo vamos a poner. Rafael Ojeda, secretario de Seguridad de la Secretaría de Marina de México, criticó al Poder Judicial por supuestamente dificultar la detención de presuntos de estas gentes. El funcionario aseguró que desde la Secretaría de Marina tomó el control de puertos. Este país se ha estado cerrado el camino a este tipo de gentes. Ya saben que no podemos decir esas palabras. En la conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel indicó que no es solo decomisar cargamentos, sino investigar de dónde vienen, quién los manda y a dónde va. Para ello apuntó el almirante José Ojeda, que trabaja en una reforma para meter dentro de los decomisos que se hagan, poder meter más sustancias que son precursores químicos que van a dar con la producción de este tipo de cosas. O sea, algo como para poder detectar esta situación. Y ahora, el titular denunció que cada caso de decomiso y detención debe estar fiscalizado y judicializado, porque de lo contrario los jueces y ministros y ministerios públicos no ayudan mucho. Fíjense, tenemos que cerrar el círculo, porque si no, estos se van. Hay muchos casos que hasta pena nos da que este tipo de gente se actúen de esa manera. Parece ser que el enemigo lo tenemos en el Poder Judicial y tenemos que cerrar bien ese círculo. Cosa que se me hace bastante grave, que si bien es cierto, cada uno debe de hacer su parte, pero que lo haya dicho de esta forma el secretario de Marina, significa que algo está pasando para que un titular de una secretaría tan importante como es Marina y conformante parte de estas fuerzas públicas de seguridad lo haya mencionado. Y esta fue la declaración como lo dijo. Vamos a escucharla. Entiendan que esto es una situación que hay que hacerla paso a paso y bien fiscalizada y bien judicializada, porque si no, pues las ayudas, que no tenemos muchas, de jueces y ministerios públicos, tenemos que cerrar bien el círculo, porque si no se nos van. Hay muchos casos que hasta pena nos dan que actúen de esa manera. Te parece ser que el enemigo lo tenemos en el Poder Judicial, ¿no? Y tenemos que cerrar bien ese círculo para poder llegar a cabo a la detención. Tenemos varios casos, pero los tenemos que hacer muy bien hechos. Mi almirante Ojeda, entonces lo de la revisión de contenedores marítimos con la ONU. Eso también, ese es un tema que ya lo tenemos bien trabajado y tenemos todo el camino ya hecho para hacerlo, ¿no? Se me hace bastante grave, se los digo desde el punto de vista de derecho, como abogado que soy, bastante grave que un titular de unas fuerzas de seguridad
haya dicho eso. Bastante grave, significa o que están muy molestos todas las fuerzas o prácticamente ya quieren poner un hasta aquí. Y Arturo Saldívar ya contestó al respecto y esto fue lo que dijo: los jueces defienden derechos humanos y la Constitución. Esto dijo Saldívar, que es el titular de la Suprema Corte, al titular de la SEMAR. El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, dijo que la función de los jueces es defender los derechos humanos y la Constitución. Luego del anterior, después de que el titular de Marina manifestara que el verdadero enemigo está en el Poder Judicial, y a través de su cuenta de Twitter, esto fue lo que dijo el presidente de la Suprema Corte: la función de los jueces, de las y los jueces federales, es defender a los derechos humanos y la Constitución. Seguiremos garantizando su autonomía. Un poder judicial independiente es esencial en la democracia. Cosa que, pues, no lo considero tan viable que haya hecho en Twitter. O sea, está bien que lo tenga a la mano, pero por este tipo de noticias es que los chayoteros se agarran desinformando gente como este. Víctor Trujillo, que es broso, afirma que el poder ejecutivo es el enemigo de la Suprema Corte y las Fuerzas Armadas. O sea, ya se tomó esta declaración como que si fuera que el Andrés Manuel tenga en peligro a las Fuerzas Armadas. Fíjense, para el comediante y conductor Víctor Trujillo, tanto la SEMAR como la Suprema Corte tiene un enemigo común: el Ejecutivo. Y es que durante la conferencia mañanera, el presidente, desde Palacio Nacional, el secretario de Marina, cuestionó la labor de la Suprema Corte. Y esto fue lo que dijo: parece que el enemigo lo tenemos en el Poder Judicial. Esto fue lo que contestaron. Y Víctor Trujillo, esto fue lo que dijo en su Twitter: ministro, ¿debería usted platicar de esto con el secretario de Marina? Desde aquí lo que se ve es que tanto las Fuerzas Armadas como ustedes comparten el mismo enemigo, el Poder Ejecutivo. O sea, no tiene mucho que ver, pero el señor, en cuanto dice esa situación, ya le echa la culpa a Andrés Manuel. Y esto, de verdad, gente, yo lo considero algo bastante grave, porque es un grito desesperado, es un grito que tiene que decir la Marina, es un grito que se tomó en cuenta por parte de los demás grupos, que son el Ejército, y que es, en este caso, pues, la Guardia Nacional, que se encuentra en actividades. Y esto ya lo tomaron en cuenta y esto viene en proceso porque, fíjense, las declaraciones dicen que es muy peligroso el señalamiento del titular de la SEMAR sobre el Poder Judicial. Esto es de Human Rights Watch, que es un organismo internacional de derechos humanos, pero sí, también ellos consideran que es importante señalar que esto es de verse, esto es de analizarse, esto es de que Andrés Manuel lo cheque, porque dice: las declaraciones del titular de Marina, Rafael Ojeda Durán, en las que se ubica el Poder Judicial como enemigo, fueron duramente cuestionadas por el director de América Latina de Human Rights Watch. Las declaraciones del titular dice: en su cuenta de Twitter, el activista publicó un mensaje en español y en inglés acompañado de un fragmento en el que Ojeda Durán hace el señalamiento. Dice: hay muchos casos que hasta pena nos dan que actúen, y fue lo que dijo el señor. Fíjense, en su mensaje, Vivanco Lanzó, que es el titular de Human Rights Watch, todo un símbolo de la militarización en México y la degradación del Estado de Derecha en la presidencia de México. Esto es lo que estamos tratando de ver a través de hacia afuera, cosa que se me hace, y aquí fue lo que puso, es muy peligroso. En su segundo mensaje en inglés manifestó que es indignante que las declaraciones de Ojeda ocurrieran en presencia de López Obrador y que el almirante dijera que los jueces son el enemigo. O sea, Andrés Manuel tiene que hacer algo al respecto. Se los digo de buena manera. O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que Andrés Manuel tiene que echar una platicada con la Suprema Corte, tiene que echar una platicada con el Poder Judicial, y tiene que echar una platicada, y aquí no lo hemos mencionado muy bien, con los agentes del Ministerio Público, la Fiscalía General de la República, otro de los organismos que no ha trabajado de buena manera. Tiene que estar al pendiente de esta situación, porque no solamente es con las Fuerzas Armadas, sino también con los ministerios públicos. Dos instituciones que han carecido de legitimidad y que hasta el momento hemos considerado opacas: la Suprema Corte
y la Fiscalía General de la República. Y ya dio un grito desesperado el secretario de Marina ante esta situación, y Andrés Manuel debe de responder ya, porque ha habido golpes de Estado en muchísimo tiempo, desde hace años aquí en Latinoamérica. No hace falta un golpe de Estado en México por el peso de las Fuerzas Armadas. O sea, ya están diciendo esto, ya están hablando de repente de que México, fíjense, esto es lo que están diciendo ahorita, de asuntos latinoamericanos. Tenemos que guardar las impresiones y Andrés Manuel tiene que actuar de inmediato, pero de inmediato en contra de estas personas. Así que no quiero alarmarlos, pero si se sigue de esta misma forma, poniendo a las Fuerzas Armadas en grupos o en este tipo de cargos, los cuales no tienen que desempeñar, y aún así hacen como que no pasa nada dentro de la Fiscalía y del Poder Judicial, puede pasar esto a mayores. Esto puede pasar a mayores y tenemos ese miedo terrible. Así que, gente, pongan en la caja de los comentarios qué opinan al respecto, qué consideran de estas declaraciones y hasta dónde podemos llegar con esto. Así que, mi gente, como siempre, cerramos los videos y esperando que Andrés Manuel haga una mediación entre estos dos entes. Tarde o temprano, la justicia siempre llega.